Ignacio había aprendido a desconfiar de las rectas demasiado largas. Eran como promesas que no pensaban cumplirse. Aquella carretera secundaria, al sur de Albacete, era una cinta de alquitrán que parecía extenderse hasta deshilacharse en el horizonte. A cada lado, campos agrietados por la sequía, con una vegetación tan rala que parecía dibujada a carboncillo. Nada se movía, ni un tractor aburrido, ni un perro perdido, ni siquiera el viento. Las estrellas, arriba, colgaban como clavos sobre una lona negra. El cielo no tenía fondo, un lienzo tan puro que asustaba. La luna, casi llena, daba una luz láctea y oblicua que no servía para nada. Era como una farola fundida, estaba, pero no ayudaba. Ignacio viajaba solo, como siempre. Llevaba pescado fresco a Madrid desde Cartagena, en una caja frigorífica que jadeaba con un zumbido tenue y constante, como un animal dormido. El volante le sudaba entre los dedos. Había salido más tarde de lo previsto. Su cliente le prometió un plus si llegaba antes del amanecer, pero ya iba justo. Las normas decían que un camionero no podía conducir más de 9 horas sin parar, pero ¿quién las seguía cuando había dinero de por medio? A su derecha, el retrovisor no reflejaba nada, ni coches, ni postes, ni siquiera los bulcos borrosos de los árboles. La carretera era tan estrecha que apenas había arcén, solo tierra y luego campo. Un campo que no era campo, sino más bien vacío, un solar natural sin dueño ni destino. El locutor de la radio susurraba noticias de fondo con una voz plana, casi anestésica. Anunciaban tormentas en el Levante, alertas naranjas en Valencia, pero allí no caería ni una gota, no aquella noche. Fue al pasar el kilómetro 74 cuando algo cambió. Lo notó antes de verlo, una sensación de presión en las sienes, como cuando uno sube una montaña y los oídos se taponan. Y entonces la vio, una luz. Flotando a unos 3 metros del suelo, apenas a unos 100 metros del borde derecho. Una esfera, no blanca, no amarilla, algo entre el marfil y el gris lunar, de textura mate. Ni brillaba ni pulsaba, simplemente flotaba, como una pompa de jabón atrapada en mitad del tiempo. Estaba por encima de un campo de girasoles secos. No había cables, no había postes, nada que la sostuviera. Ignacio aminoró sin pensar. Los neumáticos del tráiler crujieron contra la grava suelta. El motor bajó de revoluciones, su pulso, en cambio, se aceleró. Quiso convencerse de que era un dron, algún tipo de aparato agrícola, pero algo en su forma, en su inmovilidad perfecta, lo desmentía. No era tecnología, no era de aquí. Su intuición, vieja y tozuda como un perro de caza, se lo decía a gritos. Tuvo el impulso estúpido de parar, sacar el móvil, grabarlo, pero en lugar de eso, encendió un cigarro y miró al frente. Como si mirar otra vez lo convirtiera en cómplice de algo. Entonces, la esfera se movió. No rápido, no lento. Se deslizó, como una medusa en el agua, unos metros hacia adelante. Luego se detuvo. Luego se desvaneció. No se apagó, no salió disparada. Se deshizo, como una imagen mental mal recordada. Ignacio tragó saliva. El pitido del limitador lo sacó del trance. Aceleró, siguió. Los minutos se arrastraban como animales heridos. Kilómetro 76, cielo cada vez más turbio, como si las nubes hubieran empezado a hervir en silencio. Al llegar al kilómetro 77 ocurrió lo peor. La radio cambió sola de emisora. No la había tocado y no había música. Una voz habló, no en español ni en inglés, un idioma líquido, lleno de sonidos húmedos, rítmicos, como si alguien hiciera gárgaras con vocales que no existían. Palabras sin forma, sin sentido, pero que le erizaban la nuca. Ignacio paró en seco. El camión quedó clavado. El motor seguía encendido. La radio también, pero los faros estaban apagados. Y no recordaba haberlos tocado.
Se inclinó para ajustarlos, y entonces lo vio en el retrovisor. Una figura, sentada en el asiento del copiloto. No estaba cuando subió, no había subido nadie, y sin embargo estaba allí. No podía verle la cara, no porque estuviera a oscuras, ni porque parpadeara, simplemente no había cara. Allí donde deberían ir los ojos, la nariz, la boca, solo había una superficie lisa, como piel sin formar, un lienzo de carne apagada que respiraba, y aún así Ignacio sabía que lo miraba. El corazón le golpeaba las costillas como si buscara salir. Tragó saliva. El sonido más fuerte que existía era su propia respiración. Ni el zumbido del motor, ni la radio, todo parecía a punto de desvanecerse, menos esa cosa. ¿Estaba soñando? ¿Quién eres?, murmuró. Su voz le salió más débil que un susurro de carretera. Ninguna respuesta, ni gesto, ni reacción. El pasajero simplemente giró la cabeza, muy lento, demasiado lento, hacia la ventana, como si mirara algo más allá de lo humano. Ignacio sintió que debía arrancar, no pensar, moverse, como un animal herido que huye de un incendio que no ve. Pisó el acelerador. El camión respondió como si no hubiera pasado nada. La esfera había desaparecido. La radio volvía a emitir estática. El bicho, sin embargo, seguía allí. Cada 100 metros miraba de reojo. Seguía sentado, con esa presencia densa, como un sueño que se cuela entre los dientes. Y entonces, en una curva cerrada antes del desvío a Pozo Hondo, desapareció. No se esfumó, no saltó, simplemente, al parpadear, ya no estaba. Ignacio frenó de golpe y abrió la puerta. Bajó como si necesitara comprobar que el aire aún sabía a polvo, que el mundo seguía ahí. El silencio era total, ni grillos, ni viento, solo un olor raro, metálico, como si alguien hubiera estado soldando dentro de su cabeza. Miró el asiento, nada, ni marcas, ni sombra, pero había humedad, como el rastro de alguien que acaba de ducharse. Dejó la puerta abierta y se encendió un cigarro, con manos temblorosas, apoyado contra la rueda delantera. Estoy perdiendo la cabeza, pero no estaba loco. Había visto lo que había visto, sentido lo que había sentido, y aún quedaban 2 horas de carretera. No podía dejar la carga, no podía volver atrás, no podía detenerse. Entonces miró el reloj del salpicadero. 3:44. Había pasado 1 hora desde que lo vio en el espejo. ¿Cómo? Si habían sido 10 minutos, 20 como mucho. Se había saltado un peaje. Y el GPS, el navegador marcaba una posición imposible, zona sin cobertura, en una carretera nacional. Encendió el motor de nuevo. Las luces volvieron, aunque más débiles, como si alguien les hubiera bajado la intensidad a propósito. Avanzó. Durante los siguientes kilómetros no pasó nada, ni ruidos, ni luces, el motor fiel, la carretera recta, el cielo cubierto. Y sin embargo, cada curva parecía esconder algo, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Hasta que volvió a sonar la radio. No sola, esta vez con un clic sutil, como si alguien, él no, hubiese pulsado el botón. Pero no salió música, ni voces, salió una respiración, lenta, profunda, justo al ritmo de la suya. Ignacio la apagó de inmediato, y ahí fue cuando se encendió sola otra vez. El copiloto había vuelto, pero esta vez lo miraba. No había distancia entre ellos, aunque los separara el ancho del habitáculo. Ignacio sentía el peso de su mirada inexistente. La forma en que su presencia llenaba el espacio, como humedad en las paredes. Estaba quieto, siempre estaba quieto, pero su quietud era una amenaza en sí misma, como si moverse fuera peor. Ignacio no podía pensar.
El cigarro entre sus dedos se había consumido hasta dejarle una quemadura, sin que se diera cuenta. No dolía, nada dolía, solo esa presión en el pecho, como si el aire del camión ya no tuviera oxígeno, como si fuera prestado. Entonces notó que estaban bajando, no por la carretera, sino dentro del camión. La cabina descendía, como si el mundo se inclinara hacia un abismo que no se veía. Apretó los frenos. Nada. El velocímetro marcaba 90, pero afuera el paisaje se movía a cámara lenta. No era él el que conducía. El volante temblaba bajo sus manos, pero no reaccionaba. La dirección muerta, el motor sin vibración. Era como si el camión flotara. Y al fondo, en la niebla que se iba espesando como si alguien la soplara desde un tubo invisible, empezó a ver luces. No eran faros, no eran humanas. Eran simétricas, trémulas, como un enjambre de ojos sin párpados que titilaban al ritmo de algo que no tenía corazón. La radio se activó por tercera vez, pero esta vez no eran respiraciones, ni voces. Era su propia voz. Repetía lo que había dicho antes, palabras sueltas, una mezcla de frases que él mismo reconocía, pero que no recordaba haber dicho. Cosas como: estoy perdiendo la cabeza, nadie conduce, no me puedo mover. El copiloto inclinó su cabeza sin rostro, como si escuchara la grabación con interés, como si la aprobara. Y entonces, como un relámpago sin luz, Ignacio comprendió que no lo estaban observando. Lo estaban imitando, estudiando, recreándolo, aprendiéndolo. El miedo cambió de forma. Ya no era angustia, sino humillación, como si lo hubieran desmontado pieza por pieza sin avisar. La niebla lo devoró todo. Ni carretera, ni cielo, solo un gris espeso como la ceniza de un incendio sordo. Ignacio abrió la puerta, saltó. No sintió impacto, solo frío, un frío que le arrancó el aliento. Cayó sobre algo blando, casi orgánico. ¿Hierba? ¿Carne? Se arrastró, gateó, aulló sin voz. La niebla no tenía dirección, no sonaba a nada, pero entre ella, voces. Voces de niños, de hombres, de mujeres. Voces en todos los tonos, todas diciendo lo mismo, frases inconexas, pensamientos suyos, recuerdos suyos. No hablaban con él, eran él, fragmentos, ecos, repeticiones. Un bucle de Ignacio. Cayó de rodillas, palpó el suelo, era húmedo, palpitaba. Entonces abrió los ojos, no recordaba haberlos cerrado. Estaba dentro del camión otra vez, en su asiento, el motor apagado, silencio absoluto. El asiento del copiloto vacío. Y en la radio, su voz dijo: ¿Quién eres? El sol nunca salió, o al menos eso parecía. Ignacio llevaba 1 hora conduciendo sin que la noche cambiara de tono. Según el reloj, eran las 7:20. Según el cielo, las 3:30. El GPS seguía sin señal. La radio apagada, o rota, o tal vez simplemente vacía. El copiloto no estaba, pero su ausencia era más densa que su presencia. Miraba cada pocos segundos el asiento, como quien mira una pistola sin seguro sobre la mesa. El camión avanzaba por una carretera idéntica a la de antes, pero algo había cambiado. La línea discontinua del centro ya no tenía fin. Se repetía igual, idéntica, como si el mismo fragmento de asfalto estuviera en bucle. Las señales decían 77 cada pocos kilómetros, aunque ya lo había pasado, ya lo había dejado atrás, ¿o no? Se detuvo, salió del camión. Nada, solo el campo reseco, las farolas sin luz, los arbustos muertos, pero el aire olía distinto, como si alguien lo acabara de exhalar. Ignacio caminó por la cuneta, oyó el motor del camión al ralentí,
Y algo más, un zumbido muy agudo que no provenía del camión, venía del suelo, o del cielo, de todas partes, o de ninguna. Entonces vio algo al fondo, una figura de espaldas, con un mono de trabajo como el suyo, el mismo corte de pelo, el mismo caminar. Se estaba alejando de él, pero ¿era él? Corrió, le gritó, la figura no se giró, la alcanzó, le tocó el hombro y despertó. Dentro del camión, otra vez, la radio encendida, su voz en ella. Estoy perdiendo la cabeza. Pero esta vez respondió una voz nueva, una voz hueca, metálica, que no era voz sino vibración. Identidad adquirida, procedimiento en curso. Se miró las manos, temblaban, tenían manchas negras, como petróleo, como tinta viva que se deslizaba bajo su piel. Miró al espejo retrovisor. Él no estaba. El asiento del conductor estaba vacío, y en el asiento del copiloto, él mismo, mirando al frente, sin expresión, con los ojos muy abiertos. Y entonces lo supo. No había escapado. Nunca había salido del kilómetro 77.